tema de hoy es interesante, viene en línea con lo que ustedes ya están trabajando, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte de la planeación, como decía Sherman ahora. Y yo como título le puse al tema de hoy, herramientas para construir un propósito eterno. Vuelvo y repito el tema, herramientas para construir un propósito eterno. Cada palabra tiene los vamos a desglosar y vamos a iniciar por ahí. ¿Qué les parece si oramos antes? Sí. Dios, ponemos esta enseñanza en tus manos, que tu Espíritu Santo nos hable, que nos redarguya, que nos motive, oh Dios, a ser hacedores de la palabra de Dios, y no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Perdónanos si hemos sido solamente oidores y no hacedores. ¿Cuántas enseñanzas hemos escuchado? Que tú nos envías y decimos amén y nos alegramos y nos gozamos, pero al final, en el día a día, en nuestros roles de padres, hijos o pareja, seguimos exactamente haciendo lo mismo. Ayúdanos a cambiar esa religiosidad y a volvernos, oh Dios, hacedores de la palabra, de tu palabra, porque el objetivo de tu palabra es cambiarme como pareja, cambiarme como hijo, cambiarme como padre, y que podamos cambiar para que esta sociedad mejore y sobre todo para que nuestra familia mejore. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, más o menos una de las cosas que ustedes han venido tocando tiene que ver con herramientas para construir o para que este año sea mejor. Todos los años la gente inicia como con nuevas esperanzas de algo, ¿verdad? Este año todo va a ser diferente, este año todo va a ser bien carga, y está la parte de la red, ¿verdad? O sea, de internet, que me imagino que muchos ya han oído, este año es tu año, y este año y usted va y, ¿verdad? Es un cristianismo medio raro, porque usted no tiene que hacer nada, con solo que aquel que le profetice ya su año mejora, ¿verdad? Y esas cosas raras que pasan, ¿verdad? Y la gente, pues lógico, le dice amén, porque es más fácil recibir eso, ¿verdad? Que morir a uno mismo para que las cosas cambien. Yo no sé si usted y entiende muy bien ese aspecto de que para que las cosas cambien usted tiene que cambiar, ¿verdad? El año no va a cambiar si usted no cambia. Si usted sigue igual, ¿verdad? Entonces las cosas van a seguir igual. Aunque usted tenga ganas, aunque usted tenga fe, como decía Sherman ahora, aunque usted tenga, si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir sucediendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, día tras día, ¿verdad? Sus hijos van a tener el mismo papá, sus hijos van a tener la misma mamá, su pareja va a tener la misma pareja, y así vamos a continuar y a continuar y a continuar hasta que llegue el momento en que decidamos cambiar. Usted y yo somos no lo que creemos que somos, usted y yo somos lo que hacemos. Para cambiar lo que hacemos tenemos que cambiar la forma de pensar, dice la palabra, para cambiar la forma de actuar. Así como somos nosotros, así tal cual es nuestra conducta, dice Proverbios. Eso es lo que somos. Usted y yo somos lo que hacemos. Y usted y yo hacemos lo que hacemos porque muy dentro de nosotros pensamos que es lo correcto. Votar ese tipo de pensamiento para cambiarlo no es fácil, ni en terapia, ni en la iglesia tampoco. Agarrar a una persona y hacerle que entender que su presente tiene que ver con su forma de ser y que su forma de ser tiene que ver con su pensamiento, por lo tanto, su contenido, su pensamiento tiene que cambiar. A veces no es tan fácil porque de una u otra manera, ustedes no, otros de otras congregaciones, ustedes no jamás, ¿verdad?
pero son como muy cuadradillos de jupones, decía mi abuela, y tienden a asirse en una manera muy fuerte de esa manera, ¿verdad? Entonces hay un principio que yo le digo a los papás y a las mamás cuando están, si agarrotear a los hijos y darles hasta por debajo de la lengua resultara, ¿verdad? Ya todos seríamos médicos, astronautas, todo, ¿verdad? Porque aquí no le dieron y sin embargo resultó. Y yo le digo a los papás, ¿le ha resultado eso? No. La fórmula que usted está haciendo, cualquiera que sea, ¿le está dando resultado? No. Entonces cambiémosla. Y ahí se me enclocha. A veces ya la gente deja de venir, por eso es que no somos de plata, ¿verdad? Ya la gente deja de venir. ¿Por qué? Porque a la hora que hay que cambiar el clutch, el sistema interno, ya a la gente le cuesta. Si yo llego y digo bendecidos, usted va a ser bendecido, hashtag 2024 lleno de bendiciones, todo el mundo me imagino está diciendo amén y amén. Vea que sí es cierto que nadie ha dicho amén, ¿verdad? Pero cuando ya uno toca ciertas cosas de, hey, usted es el que tiene que cambiar, no va a haber bendición, y es importante entender eso. Otras cosas que me gusta mucho aclarar, sobre todo cuando empieza el año y la gente tiene muchas ganas de un nuevo comienzo, de un nuevo año. ¿Qué más dicen? Una nueva forma de vida. Ahora sí voy, ahora sí este es mi año, este año sí es de bendición. Lo que yo esperaba, este año sí va a venir. El sufrimiento sí se va a acabar. Ahora esto es, pues como dije antes, y la gente poniendo amén y todo ese tipo de cosas, es importante entender que sí, Dios restaura, ojo, sí, Dios levanta, sí, Dios bendice, ¿verdad? Claro que sí, pero cuando alguien viene si yo estoy sufriendo en este momento, yo tengo que entender que fueron decisiones inadecuadas constantes, no de una pérdida de vez en cuando, no, constantes, tomadas por mí mismo y mi propia decisión en mí mismo, que provocaron ese tipo de circunstancias a veces. Entonces, eso se arregla, sí, pero no porque yo declaro, digo, profetizo, sino porque empiezo a arrepentirme de aquello que yo hice y que me llevó a esas lágrimas. Si no hay arrepentimiento, entonces no va a haber un cambio. Entonces el arrepentimiento es importante. En el Antiguo Testamento, tanto en los profetas mayores como en los profetas menores, es importante entender que los profetas mayores y menores repiten otra vez y otra vez y otra vez a través de cientos de años la misma fórmula una y otra vez en diferentes épocas de los hijos de Dios o del pueblo de Dios de Israel. Porque Dios los perdona, los restaura y otra vez vuelven. Pero cada vez que viene una restauración, habían condiciones de restauración. Y era que se arrepintieran, o sea, yo dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer lo bueno, uno, ¿verdad? El arrepentimiento no es solamente dejar de hacer lo malo, ojo con eso, ¿verdad? Dos, obediencia no selectiva. Recuerden, obediencia selectiva es obedecer donde a mí me gusta, nada más, ¿verdad? La parte donde a mí me gusta, ahí donde usted dice amén. Tenga cuidado porque donde usted no dice amén, como ahorita que me ha dicho, esa parte hay que trabajarla, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Entonces es una obediencia a la palabra del Señor. Y tercero, el tercer punto que Dios siempre decía a través de sus profetas a ellos, era la parte de que una vida de santidad, que básicamente lo que quiere decir es vivir como a Él le da la gana y dejar de vivir como a mí me da la gana y como a mí me gusta. ¿Ves? Que nadie dice. Entonces, esa parte en donde usted tiene que morir, según Pablo, para que ese asunto se haga. Entonces, si ellos no cumplían estas cosas, no había entonces restauración. Entonces, cuando el pueblo hacía esas tres cosas, entonces venía la restauración. Ve que no es una cosa de decir, uy, yo tomo esa palabra, gloria a Dios, rabashida. No, es que usted se arrepienta y que usted haga y que usted, entonces ahí su vida va a cambiar, porque es imposible
Es imposible que usted y yo seamos bíblicos en nuestra forma de vivir, nos arrepintamos, dejemos de hacer el mal y empecemos a hacer el bien, y que las cosas no cambien. Es imposible. Las cosas van a cambiar. Y con esto no quiero decir y no quiero aumentar de ninguna manera una perspectiva de un cristianismo donde a usted no le va a pasar nada. No, las cosas feas van a pasar, las situaciones difíciles van a venir, pero la victoria está en que a pesar de todo, yo sigo amando a Dios. Dice en Romanos, Pablo decía, nada va a quitar mi amor por Dios, ni la muerte. ¿Qué más dice? Y hay una lista ahí, ¿verdad? Eso se llama madurez. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Por eso la palabra nos manda a tener el carácter y la mente de Cristo. Entonces, a partir de ahí que nosotros iniciamos un proceso en donde yo me convierto cristiano. No hago solamente asistencia dominical, no solamente, sino es que es muy diferente ya empezar a vivir y a hacer cosas ya de cristiano, que somos las que acabamos de nombrar. Y eso quiero dejarlo como base de todo esto. Hay un propósito de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros nos manchemos con ese propósito o hagamos su propósito nuestro propósito. Uno en las empresas, cuando lo invitan a hablar sobre metas y propósitos, es interesante porque es muy diferente el propósito bíblico al propósito humano. En las cosas motivacionales, que yo no hago eso, ¿verdad? Dios me libre, pero en las charlas motivacionales y este tipo de cosas, como coaching motivacional y este tipo de situaciones, se enseña mucho y se levanta mucho la naturaleza del ser humano hasta un punto en donde el humano no necesita de Dios, sino que simple y sencillamente él en su propia humanidad puede lograr cosas, ¿verdad? Y se aparta. La motivacional a nivel de teología tiende a alejar un poco la gente del Señor, pero eso es otro tema ahí un poco más profundo que tal vez después lo podamos tocar, que es algo que hay que tener mucho cuidado porque la iglesia no es impermeable, la iglesia es permeable. A nivel de la historia, de la teología, de la iglesia cristiana evangélica, en los 70s, por ejemplo, había una cosa que era el comunismo y todo este tipo de cosas a nivel social. Entonces, todo pensamiento social de una u otra manera se le ponen versículos bíblicos y se da en la iglesia. Entonces, en este tiempo, en los 70s, se dio ¿cómo se llama? La teología de la liberación. Si en los 80 se da una cosa también por ahí, y así cada cosa que se da afuera tiende a meterse dentro de la iglesia y pues la gente lo absorbe y todo el asunto. En esto sí hay que tener mucho cuidado de qué se ve uno en las redes y aquí usted le dice amén, ¿verdad? Que hasta ahora no he oído ni un solo, ¿verdad? Entonces le entramos por ahí. Tenga mucho cuidado con esto porque de lo que usted se alimenta se construye su contenido es su pensamiento y de su pensamiento sale su conducta. ¿Ve por qué usted es así? Bueno, por ahí. El propósito de Dios es importante para nosotros. Y es un propósito. Dios desea que nosotros tengamos un propósito, sí. Dios desea que tengamos su propósito. No quiere decir esto y no quiero dejar de lado este tipo de cosas, pero Dios necesita que entendamos que Él nos dio potencialidad. O sea, usted puede trabajar, tener un proyecto laboral, tener un proyecto a nivel personal y mejorar y crecer como persona, crecer en su trabajo, crecer en su empresa. No estoy diciendo eso, más bien motivo mucho a que usted crezca también en esa parte. Eso sí, aquí quiero hacer un paréntesis para los hombres. Levánteme la mano los hombres que trabajan y todo el asunto y que, ¿verdad? Que se esfuerzan, que ahí están, ¿verdad? Pulseándola, ok. Entonces,
el hombre tiene que entender una cosa que a veces se nos sale. El hombre tiene que entender que su propósito para la vida tiene que ser integral. Quiere decir, no solamente es brete, no solamente es trabajo. Mi propósito quiere decir, yo tengo que tener un fundamento, elegir, decidir y tener una estrategia para decir, ok, yo quiero ser esto a nivel empresarial o a nivel de empleo o a nivel de mi profesión. Casi todos los hombres logran esto muy bien, ¿verdad? Ahí después ya empezamos flacos y nos engordamos y todo el asunto, pero al menos esa parte del trabajo ahí la seguimos elevando, ¿verdad? Le entramos bien, pero descuidamos, eso se llama, hay un problema social en este sentido. El hombre no pone propósitos a nivel familiar. El hombre tiende a no decir, vea, ese es el tipo de padre que yo quiero ser. Se sienta, lo piensa, lo medita y lo pone ojalá en una hoja. El hombre no es muy dado a decir, este es el tipo de esposo que voy a ser. Ese es el tipo de sexualidad que quiero tener, ese es el tipo de romanticismo que quiero tener o emocionalidad, ese es el tipo de esposo que quiero ser. Y este es el tipo de padre que quiero ser. Y este es el tipo de cristiano que quiero ser. La mayoría de hombres, ninguno de aquí jamás, no son íntegros en sus metas y en sus propósitos, sino que son hombres que solamente la pulsean y trabajan solamente una área. Por eso se les cae todo, ¿verdad? Se les cae un montón de cosas porque simple y sencillamente no somos íntegros. Y el hombre tiene que aprender de que se tiene que sentar también qué tipo de padre voy a ser, porque nos volvemos solamente dadores de dinero y este tipo de cosas y ya nada más, ¿verdad? Pero no construimos relaciones profundas para con nuestros hijos, para con nuestras parejas, y todo se cae después, ¿ok? Es muy normal atender a cuestiones en donde uno empieza a profundizar, a valorar situaciones familiares y se da cuenta que cuando uno está trabajando el hombre, que por cierto cuesta mucho ver un hombre en terapia, ¿verdad? Cuesta demasiado. Se le puede estar quemando la casa emocionalmente o espiritualmente y usted no lo ve pidiendo consejería para nada, ¿verdad? Menos pagando, eso jamás, ¿verdad? Entonces hay que trabajar eso, son cosas que hay que trabajar. Pero cuando uno está valorando y evaluando al hombre, una de las cosas que se da, por desgracia, es exactamente esto. El hombre, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es el propósito tuyo como pareja? De de ahí ya, yo me casé ya, o sea, ya. Ahí va, de comprar plátano, arroz, no sé, pues, pero emocionalmente esto, lo otro. Hay algunas cosas que vos sabes, a algunos hombres yo les he dicho, ¿cuáles son tus áreas débiles como esposo, como papá? No, ninguna. Seguro la doña ahí estando con una piedra en el pecho, porque se casó con, ¿verdad? Y ese tipo de cosas sí es importante entender. Los propósitos y las metas tienen que ser integrales, tienen que agarrar todos los roles de mi vida, absolutamente todos, no solamente uno, todos, ¿ok? Roles quiere decir lo que usted es, si es papá, si es mamá, si es pareja, ¿verdad? Si es hijo, todos los roles que usted tiene, no solamente a nivel emocional o a nivel, todos los roles usted tiene que tenerlos para que su vida esté completa o para que su propósito realmente sea funcional. Absolutamente nadie tiene éxito poniendo solamente el propósito en un área. Nadie, absolutamente nadie. Siempre se le va a caer el asunto. Eso es como sentarse en un banco de una pata, ¿verdad? Se va a caer, es imposible, ¿verdad? Entonces es importante que tenga las cuatro patitas, su propósito de vida. Tomando esto y siguiendo con el propósito, he escrito algo ahí interesante que dice:
Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Ni una sola cosa que Él ha creado o que Él haga fue hecha sin que tenga un propósito. Cada cosa que Él nos ordena en su palabra, en nuestra vida personal, en nuestro corazón, en nuestros devocionales, cada cosa que Él hace, un milagro, tener una misericordia para con nosotros, todo lo que Él hace tiene un propósito. Y esto tiene que estar muy claro en la vida de sus hijos. Dios no hace nada por hacerlo. Dios todo lo hace con un propósito. Tiene una meta, un propósito, tiene un porqué. Cada vez que nos responde una oración con no, también ese no tiene un propósito, aunque nos duela. Seguimos sin amenes. Cuando tiene un sí, cuando usted obtiene un sí, también ese sí tiene un propósito. O tal vez te dice un espera. Esa espera también ahí hay un propósito. Tal vez no lo ves, tal vez no lo entiendas, pero hay un propósito eterno. El Señor nos demanda que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no le demos más importancia a lo que hay acá que lo que nos espera como hijos de Dios en el cielo, en la eternidad. Pero sin darnos cuenta, a veces solo hacemos propósitos para este espacio de tiempo. Solamente. No hay como un mecate por ahí ni nada de eso, ¿verdad? No. Un cable largo, no, suelto. Pero imaginémonos, lo estoy pulseando, suave. Sí, puede ser. Necesito algo más largo, pero vamos a jugárnosla con este. Agarre usted la puntita. Esa démela a mí. Eso. Veamos esta parte de acá, la anaranjada. ¿Todos la ven? Ok. Esta parte tan pequeña, ¿qué es más grande? ¿Esto o la cuerda? Digamos que la cuerda, no lo vean a él en el sentido de que, sino que la cuerda sea, ¿cómo se llama? Larga, que no tenga fin, ¿verdad? Esta es su vida ahora, esta. Y esta es su eternidad en Cristo. Y muchas veces usted seguro va por aquí, por este pedacito, y usted ya está desesperado y está angustiado y se nos olvida la eternidad. Por eso Él dice que tenemos que en las cosas de arriba. Todo propósito acá, lo que nos manda la palabra, es que tenga o esté basado o fundamentado o tenga en vista nuestra eternidad. Una eternidad en donde esto se reproduce. O sea, digamos que usted vive, no sé, 80 años o 100 años, no sé. Y estos son sus 100 años de vida. Y aquí pasan 100 años, 200, 300, 1000 años. Ahí esa es la eternidad. La eternidad. Y usted solamente lo que está viviendo en esta vida es esto, nada más, este pedacito nada más. Este pedacito es suyo. Es su vida aquí. Entonces tranquilo. Tranquilo. El propósito número uno que Dios desea que nosotros tengamos es la seguridad de salvación por medio de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón para que Él nos lave con su sangre por medio del arrepentimiento. Ese es el primero, para pasar una eternidad con Él. Pero este es su espacio. Tal vez unos están más para acá, otros empezando. Ahí vi un bebé, ese está empezando, ni sabe que está aquí todavía, está empezando. Como yo estoy aquí como al inicio. Sherman ya está como terminando. Aquí me desquité, Entonces, o sea, usted está aquí. Le falta todo esto. Take it easy, o sea, paz. No sea intenso. O sea, está aquí. Se le olvidó la eternidad.
se nos olvida por estar afanados acá. Nuestro propósito tiene que tener claro de que usted tiene una eternidad, de que somos, ¿qué dice la palabra? ¿Ah? Ajá. Estamos de paso nada más por acá. En este mundo estamos de paso. Nuestro objetivo, por eso Pablo decía, ya yo quisiera estar muerto. ¿Quién dice eso? Ya yo quisiera estar muerto para estar contigo, pero tengo que estar aquí. Para mí sería ganancia estar ya usted con usted allá. Él entendía muy bien este concepto. Usted no, porque no dijo amén, vea. Y nos aferramos a la doña que está muy guapa y que, vea, y mi amor, y todas las otras. Nos aferramos a eso, nos aferramos a los hijos, y somos aquí, estamos aquí y vamos a una eternidad. Tenemos toda una eternidad. Tiene que tener eso bien en claro. Un aplauso aquí para el caballero. Eso. Todos nuestros propósitos y nuestras metas tienen que estar basados en el propósito de Él y estar en sintonía con el propósito de Él. Ahora quiero aclarar dos cosas con respecto al propósito o a las metas, ¿verdad? Tienen que estar basadas en lo eterno. Por eso el asunto, herramientas para construir un propósito eterno. No podemos estar acá. Yo tengo que preparar a mis hijos para que cuando mueran ellos vayan a la eternidad. Porque aquí nos puede, ahora estaba hablando ahí con alguien, bueno, no sé el nombre, ¿verdad? Pero estamos hablando de esto del cáncer y cómo, ¿verdad?, se lleva a la gente y cómo sufre y todo el asunto. Nosotros hemos vivido eso en la familia de nosotros y es algo muy rudo, muy fuerte, muy cansado, como él dice, y todo el asunto. Pero al final, los que, dice Pablo, los que hemos muerto, los que mueren en Cristo el Señor, los que le han aceptado en su corazón y han vivido según su palabra, entonces entrarán en la eternidad juntamente con Él. No podemos perder eso de vista. Es la eternidad y en eso tenemos que entender. No importa lo que acá pasamos, lo primero que tenemos que tener, y si usted no lo tiene esta mañana, yo le invito a buscar a los pastores, ahora también a los pastores que están de asistentes, gracias, se me fue la palabra, ¿verdad? Y busquen esa parte, si necesitan o no están seguros de su salvación, búsquenlos a ellos para que les para que les ayuden a obtener esa salvación o a recuperar ese o aclararles ese punto. Pero sí tengamos muy en cuenta de que lo primero es su salvación. Porque usted sin salvación ya, ¿verdad?, tiene que tener la salvación. Dice dos cosas con referente al propósito eterno, ojo, eterno, que tiene que ver con la vida acá, ese espacio de vida que tenemos aquí. Dice, para que un propósito se cumpla, punto número uno, para que un propósito se cumpla, cualquiera que sea como esposo, como trabajador en su empresa, que se vale y que está bien, y que Dios desea que a usted le pasen cosas buenas y que viva bien. Y dice, para que esto se cumpla, tiene que entender que ese propósito debe estar pegado a la base moral de la palabra de Dios. Ya dejo de hacer lo que a mí me da la gana y hago lo que le da la gana. Deje de estar basado en la palabra de Dios y en sus valores. Hagamos lo que hagamos, no importan nuestras metas y propósitos, según cada rol, ya estamos hablando de una forma íntegra. Tenemos que entender que nosotros, cada propósito tiene que ser, mi propósito me acerca al Señor, me manda la palabra, me acerca a su palabra, sí o no.
me lleva a Él. Y en el punto 3 lo vamos a entender por qué. Punto número 2, para que el propósito basado en su palabra, como esposo, como empresario, como padre, como madre, como hijo de Dios, para que los propósitos, y aquí hice ¿cómo se dice en español? Un paréntesis, ¿verdad? Presentation en inglés, ya voy. Entonces, en ese aspecto, entienda, y aquellos que tienen promesas y aquellos que tienen, ay, que Dios me prometió, ay, que Dios me dijo, ¿verdad? Ay, que Dios me prometió esto, ya sea un ministerio, un repollo, una repolla, no sé, lo que Dios le haya prometido, una casa, esto. Dice, tiene que entender que para que todo propósito que usted se ha puesto o que usted sienta que Dios le dio, que Dios le dio una palabra, que Dios trató en su corazón, tiene que entender que la única forma de cumplir el propósito, la única forma no es a mi manera, sino a su manera. Yo tengo que llevar ese propósito a la manera de Dios. Es la única forma en que esto se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que como es la única manera, entonces yo tengo que hacerlo a la manera de Dios. Yo tengo que buscar, ok, Dios, como es a su manera y no a la mía, para lograr el propósito, entonces yo quiero saber por dónde hay que caminar, qué tengo que hacer, hacia dónde ir, porque quiero llegar a obtener mi propósito. Cuando la gente saca a Dios de una promesa de Dios o de un propósito personal a nivel familiar o a nivel empresarial, la gente tiende a veces a lograr ciertas cosas, pero no todo en integridad. Número uno, tienden a irse solo a una parte, no guardan la integridad de que estoy trabajando en todos los pasos y en todos los pasos voy bien, y tiende a no trabajar la parte de las relaciones. Por lo tanto, volvemos otra vez a aquel punto, todo se vuelve a caer. Y al caerse todo, hay frustración. Y ahí muchas veces hay gente que se aleja del Señor, o hay gente que se agarra con Dios, o otras cosas. Lo importante es que usted sepa que tiene que buscar la palabra de Dios. Todo propósito, si queremos que se cumpla, lo tenemos que hacer a la manera de, no a la manera mía. Recuerdo un amigo mío que dice que es empresario, tenía una empresa, y dice que él, contándonos en arrepentimiento, dice: yo un día le dije a Dios en oración, Dios, usted creó los cielos y la tierra y pudo haber, pero usted no sabe lo que es ser empresario. Le dijo: usted no sabe los toques de la empresa y todo. Entonces dice que lo hizo a su manera, y a ver cómo terminó el asunto, ¿verdad? ¿Verdad? Dice: sí, logré cierto éxito, logré todo, pero al final se cayó lo que yo logré. Es que usted puede decir: no, yo sí lo logré, claro, pero después eso se cae. Y eso es importante. O trae, ¿verdad? Decía mi mamá, mi abuela decía algo muy sabio, ¿verdad? Muchas de las platas que nosotros nos ganamos a veces, ¿verdad? Hablando de los seres humanos, decía: es plata maldita, decía. Era muy rudo eso, ¿verdad? Como la plata que ganamos a veces se va por donde vino, porque no es de la manera adecuada, ni esa es la manera de Dios. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la forma adecuada y hacia dónde tener ese tipo de cosas? No lo haga a su manera. Yo recuerdo muy bien, yo en el tiempo en que vivía soltero y solo, un día se me metió el agua y quise hacer un queque, ¿verdad? Y compré la cajita esa que tiene una cucharita, ¿verdad? Y que ya viene para hacer, y la leche y esas cosas, ¿no? Y yo me puse a hacer eso. Y entonces venían varios pasos. Yo dije: qué pereza, y me salté algunos pasillos, otros los hice pero a mi manera. ¿Y para qué amasar tanto? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? No, así. Al final hice el queque a mi manera. Viera lo que salió. Primero, no se podía comer. Segundo, tenía un peso raro, como que pesaba mucho. Y tercero, ¿verdad?
Sí, sirvió para agarrar la puerta, para que no se le cierre el viento. ¿Cuál fue el problema? ¿Fue por hacerlo a mí? A mi manera. Y tercer punto es importante, todo propósito debe tener como base a Él. No a nuestro beneficio, sino a Él. Todo tiene que apuntar a Él. Todo debe de darle gloria a Él. Cada cosa que hagamos, dice la palabra, tiene que ser por Él y para Él. Porque dice la palabra que todo fue hecho para Él y por Él. Ahí donde quitamos el cristiano en teología de sociabilidad, se dice que se ha despertado mucho el cristianismo humanístico, en donde el cristianismo más bien me sirve a mí, yo soy el centro del cristianismo. Y eso no puede ser. El centro del cristianismo es Cristo. Si usted quita a Cristo, ya no es cristianismo, es usted. Es una secta que usted mismo hizo y que solo usted tiene seguidor. Bueno, tal vez la doña lo sigue, pero solamente usted. Realmente tenemos que entender esto. Las herramientas que tienen que tener, dice, las herramientas son cosas con las cuales no nacemos, pero necesitamos irlas agregando para que sean útiles para lograr el propósito. Y ahí es donde está el versículo. Aquí hay un principio que me encanta, que poca gente lo toca, muy poca gente lo toca. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 en adelante, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Cuál es la primera palabra? Diligencia. Añadid a vuestra fe y virtud. Ya llevamos 3 elementos. A la virtud, conocimiento, ¿verdad? El siguiente. Al conocimiento, dominio propio. 5. Al dominio propio, paciencia. 6. A la paciencia, piedad. El próximo. A la piedad y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes, no las que ustedes eligen, sino que ahí ya está la lista, déjense inventar. Es que yo siento, ¿dónde sienten? En la nariz, porque los panderetas somos muchos, que yo siento, ojalá. Pero si estas cosas están en ustedes y no se cansen de hacer el bien y abundan, no les dejarán estar vagabundos, ociosos, ni sin ningún fruto. Eso me acuerda a la gente que he atendido que juega, ya los adultos que juegan jueguitos y todo eso y que siguen esa cosa, ¿verdad? No estarán ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. Es una decisión ser mejor. Decía un escritor por ahí: pudiste ser mejor hoy, pero decidiste ser mejor mañana. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y el 11 dice: porque de esta manera se otorgará amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome, chichi, no. Entonces vea, el punto es este. Tenemos elementos. ¿Cuántos contamos? ¿Quiénes se acuerdan cuántos contamos? Ya ni se acuerdan. Qué rica palabra. Ustedes le preguntan, ¿qué precoz? Y vio, 6, 9, 7. Bingo. O sea, no. Vea qué interesante. Es que no es solamente hacer una cosa, sino que para que usted logre tiene que hacer varias cosas. Un paciente, una vez que le estaba exponiendo algunas cosas para restaurar su matrimonio, todos saben ese asunto aquí. ¿Qué fue lo que me dijo? Suave, suave, Mauricio, ¿tanta vara hay que hacer? Yo le dije sí, y me dice, entonces no.
Entonces no. Yo siento que Dios a veces dice, y tenés que, tu conocimiento y conocimiento, y usted dice, no, yo quiero nada más panderetear y ya, y decir, y yo profetizo y hago y agarro, y los calambres y el toque, no, pero no, hay que hacer todo eso, hay que cambiar, hay que morir a mí mismo, tengo que hacer otras cosas, tengo que dejar de ser yo, tanto que me gusta como soy yo, tengo que dejar cosas que no quiero dejar, tengo que hacer esto, tengo que, mejor no. Ahí es donde se vuelve la obediencia selectiva. En esta parte sí, soy muy pandereta, en otra no, yo hasta reprendo la palabra de Dios en ciertas partes. Para lograr propósitos es importante ser íntegro y saber que uno de los propósitos del Señor es que usted se construya en alguien para lograr ese propósito. Deje ser de quien sea, de quien es ahora, para que se convierta en alguien que usted no es ahora, para que así pueda lograr el propósito al que usted fue llamado. Usted tiene que dejar de ser quien es. Ve que no hay amenes. Esas partes lindas que a usted le gustan, tiene muchas veces, si el Señor te lo pide, dejarlas. Algunas cosas que usted toca, tiene que dejar de tocarlas. Algunas cosas que usted ve, tiene que dejar de ver. Y tiene que empezar. En latín antiguo se dice ne per se. Usted no puede ser quien no es. Yo tengo que convertirme. Si quiero conocimiento, tengo que construir conocimiento. Si quiero dominio propio, tengo que trabajar el dominio propio con el Espíritu Santo. Tengo que trabajar cada una de las herramientas que vimos ahora. Tengo que trabajarlas para así poder lograr. Nada es brujería. Por eso está tan de moda el cristianismo, donde usted da una ofrenda para que usted obtenga cosas. Porque ¿qué es más fácil? Toda la lista que acabamos de ver, o que usted se le resuelva todo con una ofrenda o un pacto. ¿Qué es más fácil? Por eso los brujos ganan más que yo. Porque el brujo dice, le da 3 pomadas, unas matas ahí, un injunque ahí raro que se eche, ¿verdad? Una injundia rara que, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos que entender que el cristianismo nos va a cambiar y nos va a transformar. Yo no sé si usted lo ha percibido, pero cada vez que usted tiene una situación difícil en su vida y usted viene para que, y en la vida personal mía ha pasado cualquier cantidad de veces, y usted viene con todas sus quejas y lloriqueos y sus cosas, y que Dios es injusto y que la vida es injusta, o que esto, que el otro, al final usted viene para que Dios transforme la situación, y Dios está más interesado, oiga bien esto, en transformarlo más a usted que a su situación. Y sepa lo que le va a doler. Se lo profetizo, esa parte es profética. Le va a doler. Le va a doler. Le va a doler, porque tenemos que dejar de hacer cosas. Tenemos que entender que somos barro en las manos del Señor, y nos va a quitar cosas que necesitamos que nos quiten. El propósito de Dios no es tanto sus metas, sino que el propósito de Dios es transformarlo a usted, convertirlo en su hijo, y que su corazón sea como el corazón de Él, y que su mentalidad sea como la mente de Él, y que su carácter sea como el carácter de Él. El propósito divino más fuerte del Señor, como base fundamental teológica de un evangelio puro y sano, es que usted, además de la salvación, amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente. Es que usted tenga el carácter y la mente de Cristo en usted. Ese es el propósito sublime del Señor para con usted. Más que transformar su pesadilla, su necesidad, Dios quiere que transformarlo. ¿A quién? El evangelio de hoy está más enfocado en transformar su necesidad.
El evangelio verdadero está basado en transformarlo a usted para que usted tenga el carácter de Cristo. Por eso Cristo y Pablo hablaban del mismo tema, morir a uno mismo para que Cristo crezca en mí. Decía Pablo, que yo mengue, que sea más pequeño, porque entre más de mí haya en mí, menos de Cristo va a haber en mí. Pero cuando yo menguo, entre menos de mí haya en mí mismo, más de Cristo va a haber en mí. Dios no está solamente trabajando para que usted, el propósito de Dios no es hacerlo millonario o hacerlo, ¿cómo se llama? Súper feliz y que usted tenga absolutamente todo lo que usted, el propósito de Dios es que usted tenga su carácter y que usted tenga, que usted sepa y diga como Habacuc, no importa si hay vacas, no importa si hay comida en la refri, no importa nada de eso, yo con todo voy a seguir con Dios. Que como Pablo usted diga, nada me apartará del amor del Señor, ni el hambre, ni la muerte. No importa si yo oro y al final no hay comida, al final yo te voy a seguir amando, porque el carácter y la madurez ya fue formada. No estoy contigo por el pan y por el pez, estoy contigo por ti, por usted. No importa si en esta vida tener sufrimientos, no importa si en esta vida me respondes si sí o si no. Dios, yo quiero que usted sepa, que usted me responda lo que me responda, yo voy a estar ahí. Entienda o no entienda, sufra o no sufra, yo voy a estar ahí. Eso se llama carácter y madurez. Más allá de todo esto. Y no sepan, y no crean que solo me ocurre aquí. Cuando se predica o predico este tipo de evangelio en otras iglesias, pasa lo mismo. Nadie dice amén. Quiero terminar porque yo creo que ya se me fue o ya se me está yendo, ¿verdad? Quiero terminar con un himno que fue escrito por una cristiana hace muchos años, poeta. Y ella hizo un poema y un pianista de una iglesia de hace muchos años también le puso música y lo hizo un himno. Y hace mucho tiempo este himno, para mí es uno de mis preferidos, y hace mucho tiempo este himno para mí refleja mucho de lo que pasa ahora. Vamos a leer el otro versículo antes de esto. Quiero regalarles este pasaje de Pablo que para mí es extraordinario. Dice Filipenses 3:12, dice: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, por ver si logro asir, agarrarme de aquello por lo cual también fue agarrado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no hay perfección, nadie está pidiendo perfección. Pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Ahí ya está hablando de eternidad. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará a Dios. ¿Cuál es la meta y el propósito de Pablo? Una casa, un buen ministerio, ser reconocido. Dice que todo eso lo tiene por. Todo el mundo sabe que en griego dice otra palabra, ¿eh? Dice que lo que a él le interesa en este mundo, ¿qué es? El conocimiento de Cristo. Conocimiento en griego quiere decir relación muy íntima. No quiere hablar de teología, es de relación íntima. Ese es el blanco de Pablo.
antes de que me tiren ahí el himno para que lo podamos orar y sellar con este himno, quiero leerlo. El himno se llama Prefiero a Cristo. Los que estamos viejos conocemos el himno. Dice: prefiero a Cristo que el oro y plata. Prefiero ser suyo que andar en el mal. Qué rica esa decisión. Es que esto hay que decidirlo. Prefiero a Cristo que oro y plata. Prefiero ser suyo que andar en el mal. Prefiero a Cristo que cualquier bien. Prefiero vivir guiado solo por Él, no por mí. Más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo, solo a Él, que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo que aplausos aquí. Prefiero ser fiel tras Él seguir. Prefiero a Cristo que fama mundial. Prefiero su nombre por siempre exaltar. Y el final de la letra dice: prefiero a Cristo y solo a Él. Hay que estar muerto para decir eso. Que lo que este mundo da.